A principios del siglo XX, Europa se miraba al espejo y veía la cúspide de la civilización humana. Era la Belle Époque, una era de progreso científico sin precedentes, riqueza industrial y refinamiento cultural. Pero bajo ese barniz de paz y elegancia, el continente era una bomba de tiempo macroeconómica y geopolítica. Los imperios no competían por cooperar, competían por dominar. Una red invisible de tratados secretos, nacionalismos ardientes y una carrera armamentista frenética habían convertido a Europa en un polvorín seco. Solo hacía falta una chispa. Y esa chispa saltó en un rincón olvidado de los Balcanes. 28 de junio de 1914. Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, es asesinado a tiros junto a su esposa por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio de 19 años. Para el ciudadano común de la época, esto parecía otra crisis local en los inestables Balcanes. Para las cancillerías europeas, fue el colapso del sistema. Austria-Hungría vio la oportunidad perfecta para aplastar a Serbia y consolidar su poder regional, asumiendo que el conflicto se mantendría aislado. Se equivocaron profundamente. Lo que siguió en julio de 1914 no fue una decisión meditada, sino una reacción en cadena automatizada por la rigidez de las alianzas militares. Activado el protocolo de crisis, los imperios perdieron el control de los acontecimientos. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia, unida a Serbia por lazos étnicos y estratégicos, moviliza su gigantesco ejército para disuadir a los austriacos. Alemania, aliada de Austria y temerosa de quedar rodeada, ve la movilización rusa como una amenaza existencial y le declara la guerra a Rusia y a su aliada, Francia. En menos de una semana, el mecanismo se cerró por completo cuando las tropas alemanas invadieron la neutral Bélgica, forzando al Imperio Británico a entrar en el conflicto. El orden mundial del siglo XIX se había disuelto. Millones de hombres marchaban hacia el frente bajo una premisa que hoy nos resulta trágica, que la guerra sería corta y que estarían de regreso en casa para Navidad. Agosto de 1914. En Berlín, el alto mando alemán no tenía miedo a la guerra en dos frentes, creían tener la solución matemática para ganarla. Su estrategia, el Plan Schlieffen, era una obra maestra de la logística militar, exigía invadir la neutral Bélgica a la velocidad del rayo, noquear a Francia en solo 6 semanas rodeando París, y luego dar media vuelta en tren hacia el este para enfrentar al lento coloso ruso antes de que terminara de movilizarse. La confianza era absoluta. En toda Europa, los jóvenes subían a los trenes rodeados de multitudes que les arrojaban flores. Los gobiernos y la prensa alimentaban el mito de la guerra romántica y breve. Estaremos de regreso para cuando caigan las hojas de los árboles, decían. Nadie imaginaba que esos trenes los llevaban directo a un matadero industrial. Pero la teoría militar rara vez sobrevive al contacto con la realidad. El plan alemán comenzó a agrietarse en Bélgica, donde una resistencia inesperadamente feroz retrasó el avance germano y dio tiempo a los británicos para desembarcar. A las puertas de París, con las tropas alemanas exhaustas y las líneas de suministro sobreextendidas, el ejército francés y el cuerpo expedicionario británico se jugaron el todo por el todo en la batalla del Marne. En un esfuerzo desesperado, hasta los taxis de París fueron confiscados para llevar refuerzos al frente. El contraataque aliado funcionó. Las fuerzas alemanas se vieron obligadas a retroceder unos kilómetros y a trincherarse. El avance relámpago había muerto. Fracasado el ataque directo, ambos ejércitos intentaron flanquearse mutuamente hacia el norte en una velocidad frenética conocida como la carrera hacia el mar. Para finales de otoño de 1914, no quedaban flancos libres. El frente se había estabilizado en una línea continua de casi 700 kilómetros que iba desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha. Los generales, educados en las tácticas de cargas de caballería del siglo pasado, se dieron cuenta de que ninguna de sus fórmulas servía. Para protegerse del fuego devastador de las nuevas armas, los soldados hicieron lo único posible, cavar. La guerra de movimientos había terminado. Comenzaba la pesadilla del estancamiento subterráneo. Cavar la tierra para sobrevivir transformó el paisaje europeo en una cicatriz de lodo, sangre y madera.
Las trincheras no eran simples zanjas, eran sistemas complejos de cientos de kilómetros con líneas de fuego, túneles de comunicación y búnkeres subterráneos. Allí, el peor enemigo no siempre era el soldado del frente de enfrente, sino las condiciones de vida. Los hombres pasaban semanas enteras con el agua hasta las rodillas, conviviendo con plagas de ratas gigantes, piojos y el olor constante a putrefacción. Enfermedades como el pie de trinchera gangrenaban las extremidades antes de que se disparara una sola bala. El día a día era una rutina de terror psicológico, donde el peligro real se concentraba en la llamada tierra de nadie, ese espacio de apenas unos cientos de metros entre ambas líneas defensivas, sembrado de cadáveres y cráteres de bombas, que cruzar significaba una muerte casi segura. La razón de este estancamiento absoluto fue un desfase histórico trágico. Las tácticas militares seguían siendo las del siglo XIX, pero las armas ya eran las del siglo XX. La reina indiscutible del campo de batalla era la ametralladora automática. Un solo nido de ametralladoras podía masacrar a oleadas enteras de miles de soldados de infantería en cuestión de minutos. Para romper este equilibrio de terror, la ciencia se puso al servicio de la destrucción. En 1915, en las llanuras de Ypres, los alemanes introdujeron el gas cloro, inaugurando la era de la guerra química y obligando a los soldados a combatir con máscaras que los hacían parecer monstruos. Poco después, los británicos respondieron con un monstruo de acero, el tanque de guerra, diseñado para aplastar el alambre de espino y resistir las balas. El cielo, antes pacífico, se llenó de los primeros duelos aéreos de la historia. La guerra ya no la ganaba el ejército con los soldados más valientes, sino la nación con las fábricas más eficientes. Bajo esta lógica industrial, las batallas ya no buscaban capturar territorio, sino desangrar al enemigo hasta que se quedara sin hombres. En 1916, esta estrategia llegó a su punto más aberrante en las batallas de Verdún y el Somme. Durante meses, millones de toneladas de explosivos pulverizaron el terreno. En el Somme, solo en el primer día de ataque, el ejército británico sufrió 60.000 bajas. Al terminar el año, ambas batallas habían costado más de 1 millón de vidas entre ambos bandos. ¿El resultado estratégico? Las líneas del frente apenas se movieron unos pocos kilómetros. Europa estaba atrapada en un bucle de desgaste macroeconómico y humano donde el costo era infinito y el beneficio, nulo. Para 1917, la presión de la guerra total comenzó a fracturar los cimientos de los imperios más débiles. El primero en colapsar bajo su propio peso fue el Imperio ruso. Agotado por millones de bajas, el desabastecimiento crónico de alimentos y una economía en ruinas, el descontento social estalló en las calles. En marzo, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar, poniendo fin a 3 siglos de la dinastía Románov. Pero la inestabilidad no terminó ahí. Meses después, los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el poder en la Revolución de Octubre. Su primera prioridad estratégica fue sacar a Rusia del matadero europeo. Al firmar el Tratado de Brest-Litovsk a principios de 1918, Rusia cedió enormes porciones de territorio a cambio de la paz. Por primera vez desde 1914, Alemania se vio libre de la pesadilla de la guerra en 2 frentes y pudo concentrar todo su poderío militar en un único y masivo ataque final en el oeste. Pero la ventana de oportunidad para Berlín se cerró casi de inmediato debido a un error de cálculo geopolítico. Intentando asfixiar al Reino Unido, Alemania reanudó la guerra submarina sin restricciones, hundiendo barcos comerciales neutrales. A esto se sumó la interceptación del telegrama Zimmermann, un intento secreto de Berlín para convencer a México de atacar a los Estados Unidos. Fue el límite para Washington. En abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson declaró la guerra a las potencias centrales. Aunque sus tropas tardaron meses en llegar al frente en números significativos, el impacto fue devastador para el eje central. No era solo una cuestión de soldados, era una inyección masiva de recursos financieros, acero, alimentos y una capacidad industrial fresca e intacta. Mientras las fábricas y los ejércitos europeos estaban al borde del colapso biológico y económico, una nueva superpotencia entraba en juego para inclinar la balanza de manera irreversible. Para el otoño de 1918,
el esfuerzo de guerra total había quebrado la economía y la moral interna de Alemania. Sus aliados, el Imperio Otomano y Austria-Hungría, ya se estaban desintegrando. Con el ejército en retirada, la población civil hambrienta y al borde de una revolución socialista, el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó al exilio. El nuevo gobierno alemán no tuvo otra opción que firmar el armisticio. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, las armas finalmente callaron. La Gran Guerra había terminado, pero el mundo que la había iniciado ya no existía. En las mesas de votación y en los palacios de París, los vencedores se dispusieron a rediseñar por completo el mapa global. La reestructuración del mundo fue masiva y radical. 4 imperios colosales que habían dominado la política mundial por siglos desaparecieron de golpe, dejando un vacío de poder que reconfiguró 3 continentes. En Europa Central y Oriental, el Imperio Austrohúngaro se pulverizó, dando origen a nuevas naciones independientes como Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. Polonia resurgió en el mapa tras más de un siglo de ocupación, mientras que los estados bálticos y Finlandia se separaron del antiguo Imperio ruso. En el Medio Oriente, el colapso del Imperio Otomano permitió que el Reino Unido y Francia se repartieran la región mediante el sistema de mandatos, trazando fronteras artificiales que sembraron las raíces de los conflictos modernos en la zona. Toda esta nueva arquitectura geopolítica se selló en 1919 con el Tratado de Versalles. Sin embargo, en lugar de construir una paz estable, los vencedores impusieron condiciones de rendición tan humillantes y asfixiantes para la nueva República de Alemania que destruyeron su economía y sembraron un resentimiento social profundo. La Primera Guerra Mundial dejó un saldo trágico de más de 20 millones de muertos y una Europa en bancarrota moral y financiera. No fue la guerra que terminó con todas las guerras, como prometían los discursos oficiales de la época. En realidad, el orden internacional creado en 1919 fue solo un frágil armisticio que duró apenas 2 décadas. Al reestructurar el mundo por la fuerza y sobre las cenizas del resentimiento, la Gran Guerra no cerró un capítulo de la historia, abrió la puerta al siglo más violento de la humanidad, dejando el escenario perfectamente listo para la Segunda Guerra Mundial.